están? Je suis que Leroy. En el caso de que no me conozcas, mucho gusto. No es que me las dé de famosa ni nada, pero pues bueno, eh, hay mucha gente que me conoce y yo no conozco. Y si no me conoces y es la primera vez que me ves, mucho gusto. Espero que nos llevemos bien de hoy en adelante. En fin, estoy aquí para hablarles de algo muy importante que está pasando aquí, en este canal, de qué se trata esto que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, tendré que hablarte un poquito de mí misma y de lo que está pasando. Hace casi 10 años, cuando era un adolescente, empezó una banda que se llama Versalles y cuyo vocalista es el individuo que más me encanta en el universo. Por lo tanto, aunque en ese tiempo era un sueño muy guajiro pensar que podían venir a México, que es mi país, lo que sí creía yo es que podía haber muchos más fans de Versalles por ahí. Al principio éramos muy pocos. De ninguna manera llegué a pensar, cuando vinieron por primera vez, ver el circo volador tan lleno. Fue una sorpresa increíble que aún guardo en mi memoria ese momento de estar adelante en las vallas prácticamente y de voltear y ver el circo volador casi lleno. Fue algo precioso, hermoso. En fin, el día de hoy, casi 10 años después de que se inició un proyecto muy bonito llamado Versalles México Official Street Team, y después de haberme tomado un muy largo periodo de crisis existencial de vida y de haber fungido prácticamente como la mascota, porque yo qué sé amigos, así son las cosas. He regresado, digamos que he despertado de un sueño y regresé con toda la intención, con toda la actitud de mejorar y de dar el siguiente paso, que sea la evolución de este proyecto, la evolución de Versalles México, de Camillo México y de Júpiter México, aunque no estoy tan involucrada directamente en ese Street Team, pero es una familia, son los mismos integrantes prácticamente, casi. y esa es la idea, que regresemos a ser una familia como lo éramos antes. Tengo un crew nuevo que me acompaña en esta aventura, lleno de gente maravillosa y simpaticísima. Versalles México. En Versalles México siempre he trabajado con gente maravillosa a la que he amado y respetado. Hasta... No, olvídenlo. Que he amado y respetado. Estén o no estén con este proyecto ya. Pero siempre les estaré muy agradecidos por haber estado aquí. A los que están, a los que ya no están, a los que dejaron de ser visuals y toda esa cosa. Es diferente, te preguntarás tú, si no sabes o si tienes alguna idea de lo que es un street team. Un street team funciona como un club de fans, más o menos. Hace 10 años lo que importaba era, y es algo que ni siquiera pasó de forma consciente, simplemente se fue creando una fanbase. No me adjudico el mérito, pero sé que Versalles México puso un granito de arena para que al menos en esta ciudad se creara una fanbase. Y hoy en día Versalles pues ya no necesita como tal
Versalles ya no necesita como tal la creación de un público. Versalles ya tiene un público y es muy bonito ver cómo después de todos estos años, cuando al principio casi nadie los conocía y era dificilísimo encontrar The Revenant Choir por ahí, el día de hoy hay muchísimas personas que aman a Versalles. O sea, es bello, ¿no? Y que y que se ha convertido en una de las bandas más importantes, representativas y con mayor audiencia, yo que sé, no sé cómo decirlo, del visual kei a nivel mundial. ¡Qué belleza! Pero en fin, hoy lo que quiero hacer es que en este proyecto en el que estamos trabajando, otra vez, quitemos el yo. Lo que queremos hacer en Descendants Corporation es que sí, uno de los objetivos es llegar a nuevo público, pero que esto sea un canal donde tú, que eres fan de Versalles, te puedas entretener y haya ciertas guías útiles que sean más funcionales, a lo mejor porque puedas ver las calles y cómo funciona este rollo. Si eres de fuera, si eres de la ciudad, si estás chiquito y no conoces, ¿no? ¿Cómo llegas a un concierto? ¿Dónde me puedo quedar? Ese tipo de cosas. Esperamos que en este proyecto no nada más participe gente de México, sino de Latinoamérica y de cualquier lugar del mundo. Estamos al servicio de todos ustedes, los fans de Versalles, al servicio de Versalles. Y pues eso es todo. Es hora de dar el siguiente paso. Es hora de crecer, de aplicar las cosas que aprendimos en nuestro trayecto a la adultez y hacer algo diferente. Y pues eso es todo. Muchas gracias, mucho gusto. De verdad, los amo a todos, yo que sé. We are Versailles.